Con el uso del acero y la evolución de los materiales en la construcción, surgieron figuras que replantearon la manera de aprovecharlos y optimizar su uso. Dos ejemplos de este cambio fueron el ingeniero Alberto Castillo y el arquitecto Nicholas Grimshaw, de origen mexicano e inglés. El siguiente video está orientado a conocerlos, sus obras y la importancia de estas. En los 50, México estaba en un periodo de despegue económico, construyendo edificios como la Torre Latinoamericana, el Autódromo y el nuevo Mercado de la Merced. Para 1957, un sismo de larga duración sacude la ciudad dejando graves daños. Más tarde, debido a protestas estudiantiles, las cuales coincidieron con los Juegos Olímpicos del 68, ocurre un enfrentamiento en la Plaza de las Tres Culturas, el día 2 de octubre, que terminó con la muerte de estudiantes y civiles, situación que se repetiría para 1971, ahora con el nombre de El Halconazo. El ingeniero Alberto Castillo nace un 23 de agosto de 1928, en Ixhuatlán de Madero, en Veracruz. Hijo de Gregorio Castillo y Graciana Martínez, a los 8 años se muda con su familia a la Ciudad de México, donde cursa la preparatoria en el Colegio de San Ildefonso. Se graduó como ingeniero civil por la UNAM a los 25 años en 1953, donde se hace profesor de 1950 a 1968 y en el IPN del 55 al 68. También dio clases en el Colegio de Ingenieros Militares. Al egresar de la universidad, se casa con María Teresa Juárez, con quien formó una familia de 3 hijos. A lo largo de su vida fue calculista, empresario, coordinador de obras, profesor, político y escritor. Se hizo fundador y director de la compañía constructora INDE en 1956, dedicándose a la actividad gremial, siendo fundador y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Planificación en 1958. Para el 60 se hace director de la empresa HC Construcciones. Algunas de sus contribuciones más importantes fueron el desarrollo de un sistema estructural tridimensional mixto de acero y concreto, la tridilosa, en 1964, el estereomódulo de astillero o dique flotante y la isla energética. Creó más de 100 programas computacionales para el cálculo de edificios, marcos, vigas, placas, mediante el sistema de tridilosa. Escribió publicaciones como la teoría de invariantes estructurales, el teorema de la barra conjugada en estructuras espaciales y el estudio y soporte técnico del sistema constructivo denominado quincreto, al igual que muchas publicaciones de ingeniería civil y textos de carácter político-social. Para 1966 realiza el diseño y dirige la construcción de un edificio ubicado en San Antonio Abad, usando el sistema de tridilosa por primera vez, al igual que el primer puente vial en la presa La Villita, Michoacán, usando el mismo sistema. Para 1979 funda y dirige el Instituto de Investigaciones en Ingeniería y Arquitectura. Su fama internacional estalla con sus puentes hechos de tridilosa de 20 y 100 metros de claro para el gobierno cubano en 1981. Luego de esto, su éxito como diseñador estructural llegó hasta Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Sus obras se caracterizaron por procurar la utilidad social y la trascendencia de sus contribuciones. Como profesor, además de la docencia, dirigió la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. Fue arrestado y apresado por 2 años, de 1969 a 1971, por su participación en el movimiento estudiantil del 68. Como político, fue presidente de la delegación mexicana en la Conferencia Tricontinental La Habana en 1966. En 1987 funda el Partido Mexicano Socialista, PMS, y 2 años más tarde es fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal en el 90 y miembro del Consejo Nacional, además de ser candidato a la presidencia por el partido PMS. Gimnasio y Salón de Usos Múltiples, Cunduacán, Tabasco, 1979. Este gimnasio tiene una cubierta circular de 45 metros de diámetro, con planta libre, teniendo 12 columnas de concreto armado en su perímetro con secciones de 1 por 1,20 metros, separadas a cada 11,78 metros. El criterio estructural de esta cubierta funciona mediante una trave de borde circular que carga los largueros que cubren dicho claro, trabajando como una losa apoyada en todo el perímetro. Tanto la trave como
como la losa tienen un peralte de 2.25 metros en doble X con módulos de 1 metro de ancho por 1 de largo, teniendo 90 centímetros de largo cada diagonal. El concreto de la estructura trabaja con presión y las barras trabajan a tensión y compresión según sean los esfuerzos. La tabla de borde tiene dos losas de concreto de 10 centímetros de espesor, una en el lecho superior y otra en el inferior, mientras que los largueros solo la tienen en el lecho superior. El concreto trabaja a compresión y las barras trabajan a compresión o tensión según sean los esfuerzos. En una estructura continua se presenta la inversión de momento por efecto del sismo, por lo que se colocan dos capas de concreto en la trave perimetral. Las diagonales se colocan entre las dos capas, formando pirámides. Estas, según las necesidades, pueden ser 1, 2 o hasta 4 según las necesidades de carga. La capa superior tiene un calibre suficiente para que la losa de concreto absorba los esfuerzos resultantes del cambio de temperatura. El nodo se forma mediante una placa de acero que tiene como función conectar las diagonales entre sí y unirlas a las barras que toman la tensión. La extensión y espesor de la placa varía según el diseño. En una sección rectangular, el concreto del cordón de compresión trabaja a un esfuerzo constante. En una sección rectangular formada por las barras que transmiten las cargas a las diagonales, llevándolas al nodo. En una losa maciza, cada uno de los tableros comprendido por las traves solo trabaja a una cuarta parte del claro que libra, partiendo de la mitad del eje de la trave hacia el interior del tablero. Las diagonales trabajan a compresión, siendo el nodo el punto donde las cargas están repartidas de forma equilibrada. La triangulación formada por la estructura permite que las cargas sean distribuidas de forma equitativa, haciendo que trabaje todo el sistema. Nicholas Grimshaw nace en Hove el 9 de octubre de 1939 al sur del Reino Unido. Hijo de padre ingeniero y madre fotógrafa, hereda así el interés por la ingeniería y el arte. Realiza sus estudios en el Colegio Wellington hasta los 17 años. De 1959 a 1962 estudia en el Colegio de Arte de Edimburgo. Más tarde gana una beca para asistir a la Asociación de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura en Londres, de la cual se gradúa en 1965. Grimshaw se asocia con Terry Farrell, arquitecto y diseñador urbano británico. En 1967 se une al Real Instituto de Arquitectos Británicos. Trabaja junto a Farrell durante 15 años. Antes de establecer su propia firma, Nicholas Grimshaw and Partners, en 1980. En 1989 gana el Premio Nacional del Real Instituto de Arquitectos Británicos por su diseño de la imprenta del Financial Times en el este de Londres. Diseña el pabellón de Gran Bretaña para la Expo de Sevilla en 1992 y es nombrado parte de la Orden Británica de Caballería, el cual premia las contribuciones a las artes y las ciencias. Para 1994 fue elegido vicepresidente de la Asociación de Arquitectura, miembro de la Real Academia y miembro del Instituto Americano de Arquitectos. En 2004 fue elegido presidente de la Real Academia de las Artes, cargo que ocupó hasta el 2011. Grimshaw crece en el entorno que siguió de la Segunda Guerra Mundial, donde el costo dictaba las decisiones del diseño, por lo que se mantienen los materiales inacabados. La arquitectura posmoderna estuvo de moda en la década de 1980. Asociada con el estado de bienestar, los practicantes notables eran James Stirling y Terry Farrell. Posteriormente, la arquitectura de alta tecnología surge como un intento de revitalizar el lenguaje del modernismo, asociado principalmente con edificios no domésticos. Grimshaw propuso un diseño high-tech fabricado con materiales modernos y prefabricados como son acero, vidrio y plástico, sin acabados falsos. Grimshaw cree que los problemas ambientales solo se resuelven con el uso de la tecnología moderna. Su diseño es una demostración de la aplicación de esta. El enfriamiento pasivo se logra de tres maneras: por agua corriente, por sombreado externo y por alta capacidad térmica. Cada cara usa un dispositivo de enfriamiento diferente de acuerdo con su orientación. La fachada este se resuelve por un muro cortina de vidrio transparente, que soporta una capa continua de agua que cae en una piscina, dentro y fuera del edificio, disminuyendo la ganancia de calor. En el techo, el sistema de refrigeración es una cubierta de una serie de estructuras de doble curvatura que articulan como un colchón horizontal, el cual no permite la incidencia del sol, permitiendo que el aire que corre entre ellas pueda enfriar el ambiente. La fachada poniente se resuelve por medio de masa y capacidad térmica. Entre más masa exista, más tardará en calentarse y enfriarse, y puede irradiar el calor durante la noche. Las fachadas norte y sur se resuelven con el mismo método de la cubierta, por metro
métodos de sombra externa. La estructura es tan importante como la moderación del clima. Esto significó hacer visibles los componentes de la estructura, también aclarar el método de fabricación y montaje. Siempre se consideró que iba a ser una estructura prefabricada debido a la creencia fundamental de Grimshaw en las ventajas de la tecnología industrial y en parte debido a las oportunidades que la prefabricación ofrecía para mostrar las habilidades de fabricación de la industria británica. Este proyecto se formó a partir de una estructura tubular blanca prefabricada de fabricación británica, hecha por la conocida firma Warwick y Tube Worker, con conexiones unidas por clavijas para eliminar la necesidad de soldadura en el sitio. Esta superestructura es extremadamente simple. La caja principal está formada de 65 metros de largo por 38 metros de ancho por 25 de alto. Está soportada por marcos de acero en centros de 7.2 metros. Cada marco consiste en un par de columnas de celosía abiertas que sostienen celosías de techo en forma de vigas tipo Warren con forma de arco, invertidas para formar un techo plano. Los diseñadores prefirieron el patrón W característico de las varillas sobre la configuración N más habitual porque simplifican las uniones soldadas, especialmente en los extremos restringidos de las armaduras. Cada marco principal llegó al sitio en 4 partes. Las vigas se redujeron a la mitad para facilitar el transporte. Cada mitad se fijó primero a su posición vertical y luego se bajó en la grúa como puente levadizo para unirse a su otra mitad por medio de una conexión de doble pasador. En lugar de la soldadura en el sitio, todas las conexiones están fijadas o atornilladas. Estructuralmente, las vainas y plataformas obtienen cierta estabilidad lateral al estar conectada a los marcos verticales de la estructura principal en el lado oeste del edificio. Visualmente, sin embargo, se leen como elementos separados e independientes. El tercer elemento estructural principal es el sistema de circulación, puente con estructura de acero basado en una armadura de sección triangular con marcos en forma de V y acero tubular. El más simple y convencional de estos es el techo plano, que consiste en una membrana impermeable de PVC de una sola capa, colocada sobre una cubierta de metal con aislamiento que se extiende entre correas del canal de acero. En la fachada este, las láminas se fijan juntas por medio de placas de resorte internas de acero atornilladas a través del vidrio, y las juntas se sellan al ras con el silicio para que toda la pared sea una sola superficie, sin salientes ni travesaños que interrumpan el flujo del agua. En los extremos norte y sur del edificio, la membrana externa toma la forma de paneles de tela de vela de polietileno recubierta de PVC, fijada a secciones de acero huecas circulares por medio de acanaladuras continuas. Nicholas Grimshaw maneja prefabricados en su estructura como respuesta a la arquitectura británica de posguerra. Su razonamiento estructural lo llevó a usar armaduras diagonales en forma de W, reduciendo los puntos de unión y propiciando que la armadura trabaje de forma unitaria, incluyendo en todos sus diseños prefabricados. Mientras que por su parte, Heberto Castillo, con el material existente y basándose en el comportamiento de los sistemas que se pueden emplear, optimizó las secciones de concreto y acero para librar grandes claros a partir de una configuración geométrica de una estructura espacial, creando así su propio sistema